desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Si en tu vida tienes una pena y tan solo ves problemas o no encuentras la razón, y si ves perdida la esperanza porque tú solo no alcanzas a encontrar la solución, es que todavía no ha llegado el Señor que a tu lado te dará la explicación. El que llenará todos tus días, traerá luz a tu vida, te dará todo su amor. Ven a Jesús, Él es tu Salvador, para vivir en un mundo mejor y así estar unidos, siguiendo el camino de la salvación. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Agradecidos a Dios una vez más por esta nueva mañana, por este nuevo día que el Señor nos ha concedido, para que juntos sigamos siendo edificados en su palabra. Oremos. Grande y maravilloso eres, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, en esta mañana una vez más, por tus infinitas misericordias renovadas cada día, Señor. Gracias porque por ella nosotros hemos alcanzado o no hemos recibido, Señor, lo que realmente merecemos, sino que por medio de tu gracia nosotros hemos recibido lo que no merecemos. Hemos recibido la salvación, algo que no es, nunca lo hubiésemos logrado, pero lo has entregado como un regalo para cada uno de nosotros, un regalo que definitivamente nos ha cambiado la eternidad. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por todo lo que has hecho y harás en nuestras vidas, Señor. Y en esta mañana, Señor, una vez más nos exponemos a tu palabra. Venimos ante ti con el firme propósito, Señor, de ser edificados en tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, y queremos ser guiados por ella. Sea tu nombre exaltado y glorificado por siempre. Gracias por tu misericordia. Amén. Amén. Y así estar unidos, siguiendo el camino de la salvación. Bien, hermanos, el día de ayer estuvimos meditando en
capítulo 9. En la última parte de este capítulo bien, vimos cómo el Señor enseña durante todo este capítulo 9. Hemos visto cómo el Señor se mostró a los discípulos en el monte de la transfiguración, de cómo confrontó a sus discípulos por haber fracasado en el intento de echar fuera a un demonio de un muchacho. Luego, una vez más, los confronta con su muerte para que puedan ellos empezar a ver más claro de lo que veían, ¿no? Ya que ellos habían recibido la revelación del Mesías, pero ahora Jesús los va a confrontar, les va a enseñar y simplemente está nuevamente advirtiéndoles lo que le va a suceder a Jesús más adelante y cómo esto pues va en contra del concepto que sus discípulos tienen acerca de él como el Mesías. Y en estas circunstancias los discípulos empiezan a discutir acerca de quién sería el mayor entre ellos, y Jesús pues les enseña que debemos ser capaces de servirnos los unos a los otros, tan igual como servimos a un niño, ¿no? Y el día de hoy también vamos a leer de otra circunstancia respecto a los niños y cómo Jesús le da énfasis de que nosotros debemos ser como los niños. Luego también los discípulos le hablaron a Jesús de que habían encontrado a alguien que estaba echando fuera demonios, y él sí tenía éxito con lo que estaba haciendo y lo hacía en el nombre de Jesús. Y de alguna manera ellos sintieron tal vez una envidia y un celo de que como no estaba con ellos o entre ellos, entonces ellos lo hicieron callar. Pero Jesús les dice, no, el que no es contra nosotros es por nosotros, ¿no? Entonces, que no debemos impedir que el Evangelio avance, porque muchas veces creemos que nosotros somos los únicos que podemos darlo a conocer, ¿no? Pero no, nosotros no somos necesarios para el Señor. Muchas veces alguien puede decir, el Señor nos necesita para predicar su palabra, para que prediquemos su palabra. Él nos necesita. Bueno, permítame decirle que si nosotros no lo hacemos, otro lo va a hacer. Así es que no somos tan indispensables. El beneficio es para nosotros, el que podamos ser instrumentos en las manos de Dios para que se predique el Evangelio. Luego hablamos acerca de las ocasiones de caer, precisamente, nuevamente refiriéndose a un niño, por ejemplo, como ejemplo. Jesús dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, lo está comparando a un niño con aquellos que recién están conociendo el camino del Señor, y que nosotros, los que tenemos mayor edad en el camino del Señor, tenemos que ser ejemplo para ellos y no ser tropiezo, porque de lo contrario, siendo tropiezos, tendríamos un gran castigo eterno. Muy bien, entonces, así a grosso modo fue lo que meditamos en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a leer una primera parte del capítulo 10, y es un tema bastante importante, un tema bastante relevante, y a la vez también ha causado mucha controversia o discusión en la vida cotidiana del hombre. Así es que vamos a ver qué es lo que nos enseña Jesús respecto a una problemática que hoy en día se ha hecho como, digamos, el pan de cada día, ¿no? Acerca del divorcio. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana.
Bien, vamos a leer entonces en Marcos capítulo 10 y vamos a leer del 1 al 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Y le presentaban para que los tocase, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bien, meditamos entonces en la palabra del Señor. Jesús enseña sobre el divorcio. Ya habíamos hablado acerca de esto en el Evangelio de Mateo, cuando estuvimos meditando en el Evangelio de Mateo. Esta misma historia o este mismo momento lo vuelve a narrar Lucas, en el Evangelio de Lucas, que leeremos a continuación de este Evangelio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea. Bien, Jesús ya les había advertido hasta el momento en dos oportunidades qué es lo que le iba a pasar a él en Jerusalén. Cuál era el propósito de su venida, que como Mesías vino a liberarnos del pecado, del yugo del pecado, más no del yugo romano que en ese momento se estaba atravesando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces Jesús ya en dos ocasiones les había advertido que llegando a Jerusalén, o que tendría que ir a Jerusalén, le era necesario ir a Jerusalén para padecer de los hombres, para que sea acusado, sentenciado inocentemente, por supuesto, y luego ser muerto en la cruz,
y resucitar al tercer día, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que ya Jesús emprende ese viaje, emprende esa, digamos así, ese itinerario, ¿no? Acercándose ya al fin de sus días en esta tierra, ¿verdad? Entonces él va acercándose y va a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Judea pues es toda la provincia donde está Jerusalén, ¿no? Al centro de Judea está Jerusalén. Y entonces ya Jesús está entrando a la ciudad. Entonces, y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba cómo solía hacerlo. Bueno, Jesús a dónde iba, en todo momento. Él no tenía, digamos así, un horario, o mejor dicho, no había momento en que Jesús deje de servir a los hombres. En todo tiempo, en todo momento, siempre Jesús se daba la oportunidad de poder atender las necesidades y sobre todo la necesidad mayor del hombre. ¿Cuál es? Es la necesidad de Dios, la necesidad de ser libres del pecado. Y pues para ello vino Jesús a esta tierra. Entonces se sienta a enseñarles como solía hacerle. Y se acercan los fariseos y le traen una pregunta para tentarle a Jesús. Recordemos que Jesús ya está en Judea, está en la capital, pues se va a acercar a la capital del reino. Entonces hay un rey llamado Herodes, y este Herodes está casado, si se puede decir así, con su cuñada. Él está en una situación que a los ojos de la palabra del Señor pues está en pecado. Y esto era algo que Juan el Bautista le confrontaba al rey Herodes. No te es lícito estar con ella, tienes que separarte. O que la mujer se habría divorciado de su primer esposo. Felipe se llamaba el hermano de Herodes, y para casarse con Herodes, ¿no? Entonces, los motivos no nos dice la Biblia por las cuales se separó, o simplemente cuáles eran las intenciones del corazón de ambos. El asunto es que la situación en la que estaban viviendo Herodes y Herodías, si no me equivoco, es la esposa de Herodes, es que estaban en una situación ilícita, ¿no? Estaban en una situación ilícita. Y al parecer, algunos comentaristas relacionan esta pregunta que le traen a Jesús en esta ocasión, aludiendo la situación del rey. O sea, como no pudieron tentarle a Jesús, Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu. Disculpen, amanecí un poquito afectado la garganta. Como no pudieron, en ocasiones anteriores, no pudieron hacer caer a Jesús en sus trampas, ahora quieren comprometerlo con la situación conyugal del rey, ¿no? Eso es lo que algunos comentaristas refieren respecto a esta pregunta, ¿no? Entonces, lógicamente, los fariseos, de ser así, entonces los fariseos también reconocen que la situación conyugal de el rey no es lícita. Por lo tanto, valiéndose de esta situación, van a provocar que Jesús diga algo en contra de esta situación ilegal y que Jesús corra la misma suerte que Juan el Bautista. Porque el objetivo de los fariseos era desaparecer a Jesús a como dé lugar. Entonces, ahora ven una oportunidad, ya que Jesús está acercándose a Judea, y pues la llegada de Jesús no fue nada secreta,
porque vemos aquí que nuevamente la gente comenzó a juntarse con él. El pueblo volvió a juntarse a él. Se enteraron, hey, Jesús está en Judea. Ingresó a Judea y se pasaron la voz todos. Y de seguro que Herodes también habría escuchado, ya habría escuchado de Jesús. Sí, ya habíamos leído anteriormente en unos capítulos anteriores que él se refirió a Jesús pensando que era Juan el Bautista que había resucitado. Entonces ya Herodes tenía conocimiento de Jesús. Entonces, es lo que comentan algunos estudiosos de la Biblia, y que probablemente sea así, ¿no? Porque esta pregunta surge para tentar a Jesús. Y le preguntan, y le dicen, ¿será lícito al hombre, al marido, repudiar a su mujer? O en otras palabras, divorciarse de su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Muy bien, hacemos una pausa aquí. ¿Qué es lo que están preguntando los fariseos en esta ocasión? ¿No? Ellos están llevando, digamos, la interpretación de esta ley, la están llevando desde el punto de vista humano. Y básicamente todas las interpretaciones de los ancianos, ¿no? Esta tradición de los ancianos que se conoce, ha sido desarrollada desde la perspectiva del hombre. Definitivamente. O sea, aquí no está interviniendo ni el Espíritu Santo ni Dios en los pensamientos de estos hombres que han interpretado de este modo las Escrituras, de tal forma que la imponen como una tradición y que todos tienen que cumplirla, y que son los fariseos más celosos en que se cumplan las tradiciones de los hombres a que se contemple el espíritu de la ley. Entonces, bajo ese criterio de la tradición de los hombres, es que ellos hacen esta pregunta a Jesús. ¿Será lícito que un hombre, que un marido, repudia a su mujer? ¿No? Entonces, cuando Jesús escucha esta pregunta, él conociendo el corazón y las intenciones de los hombres, primero los lleva a la ley, precisamente a lo que ellos, los fariseos, supuestamente están cuidando que se cumpla, la ley. Entonces Jesús no le dice, a ver, vamos a ver qué dice la tradición de los ancianos, aquella interpretación que ustedes entienden, que ustedes tienen. No, Jesús los lleva a la fuente fidedigna, que es la ley. Entonces Jesús les dice, ¿qué es lo que mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio. Entonces, dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, es que eso sucedió por la dureza de vuestros corazones. O sea, porque el hombre se mete en encrucijadas que no puede salir, y en las cuales Dios pues le dice, mira, a ti te conviene estar en esa encrucijada, a ti te conviene estar allí, pero como eres terco, yo te voy a sacar de esa situación, o voy a permitir que salgas de una situación como esta, pero eso no quiere decir que es la voluntad del Señor. Una cosa es que la permita y otra cosa es hacer la voluntad del Señor. Como hace poco me visitó alguien y me dijo, yo quiero hacer esto, ¿no? Pero si no está en la voluntad del Señor, bueno, me lo impedirá. Pero yo quiero hacer esto. Y yo le he pedido al Señor porque es mi deseo. Y yo quiero hacerlo, pero si el Señor no quiere, bueno, me lo va a impedir y no se hará, pues, ¿no? Aparentemente, esa manera de pensar es, estoy haciendo la voluntad del Señor. Pero en realidad no es hacer la voluntad del Señor. Quieres prevalecer, estás prevaleciendo en hacer tu voluntad
y esperando que el Señor lo permita. Pero es tu voluntad, es tu deseo. Cuando lo que nosotros tenemos que buscar es hacer la voluntad del Señor. Señor, ¿es tu voluntad lo que quiero hacer? ¿Será tu voluntad? Está bien, nace un deseo en mí, un anhelo en mí, pero yo tengo que sopesar si ese anhelo que nace en mí nace de mis propios deseos, de mi concupiscencia, o ha nacido en el corazón de Dios. Porque esto es lo que nosotros personalmente he aprendido y la palabra de Dios nos enseña. Que nosotros debemos vivir dentro de la voluntad del Señor. Hacer lo que el Señor quiere. Buscar lo que el Señor ha puesto en nosotros. Llámese proyectos, llámese sueños, llámese anhelos. Esos sueños, esos proyectos, esos anhelos, si son los que Dios ha depositado en mí, entonces yo tengo que esforzarme cada día a alcanzar esos proyectos, esos sueños, esos anhelos. Pero también nosotros como hombres humanos tenemos nuestros propios deseos y generalmente eso es lo que siempre buscamos hacer. Nuestros propios deseos y ojalá el Señor me permita hacerlo. ¿No? Hablando cristianamente, entre comillas, ¿no? Entonces, los fariseos aquí están viendo este mandamiento desde esa perspectiva, de lo que ellos quieren, de la perspectiva de lo que a ellos les conviene, de la perspectiva de lo que a ellos les parece mejor según sus propios deseos. ¿Y cuál era esos propios deseos en ellos? Bueno, pues, me caso y si no me gusta algo, la desecho, me divorcio y me caso con otra persona. Y Moisés me lo ha contemplado, Moisés me lo ha permitido. En otras palabras, Dios me lo está permitiendo. Pero ¿qué estás buscando? ¿Qué estás persiguiendo? Satisfacer tus propios deseos. ¿Verdad? Entonces Jesús le dice, eso es lo que tú piensas, en otras palabras. Ese es tu criterio desde tu punto de vista carnal, ¿no? Que tú puedes divorciarte. Pero, ¿cómo era al principio? Les dice, Moisés les permitió esto porque ustedes son tercos, ustedes son obstinados, ustedes están buscando sus propios deseos y quieren satisfacer sus propios deseos. Entonces, ya Moisés les permitió. Pero, Jesús les dice, al principio, versículo 6, al principio de la creación. Ahora, primero Jesús los lleva a la ley y que Moisés da una ley en base al criterio de los hombres, pero luego Jesús los lleva al principio de la creación y ahora ya no les va a mostrar el matrimonio desde la perspectiva humana, sino les va a mostrar el matrimonio desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva divina. ¿Cómo ve Dios el matrimonio? ¿Cómo vemos nosotros el matrimonio? ¿Cómo ve el hombre al matrimonio? Por ejemplo, pregúntale a alguien hoy en día, en nuestra sociedad, que se va a casar. ¿Cómo ve el futuro de su matrimonio? Por lo general, aunque no lo van a reconocer así fácilmente, pero bueno, recién se están casando tal vez y todo es amor, todo es bonito, pero en el pensamiento de ellos es, vamos a ver si nos comprendemos, pues, ¿no? Y es más, muchos ya no están yendo al matrimonio, simplemente ya están llevando una vida marital, una vida matrimonial, ¿no? Ilícita a los ojos de Dios,
¿Por qué? Porque ellos dicen, no, es que primero tengo que experimentar, tengo que probar. Si me llevo bien, entonces podría pensar en la posibilidad de casarme. Si no, ya mejor, para evitar problemas, nos separamos, ¿no? O sea, esa es la perspectiva humana acerca del matrimonio. Ya pasa a un segundo plano. Primero satisfago mis deseos, mis apetitos carnales con la mujer, en el caso pensando desde el pensamiento del hombre, ¿no? Entonces, y luego ya veo pues si me conviene o no, si no, ya no pasó nada. Esa es la perspectiva humana. Esa es la perspectiva humana. Ahora que somos cristianos, a veces parece que esa perspectiva no ha cambiado. Porque hay muchos cristianos que también están pensando, bueno, sí, mi matrimonio es, dice la Biblia que es para toda la vida, pero también hay cláusulas que me avala la Biblia, de que si mi cónyuge me es infiel, entonces yo puedo divorciarme. Entonces, cristianos contemplando el divorcio como una opción a las cuales ellos puedan acogerse si es que sucediese algún problema, si es que surgiera alguna situación contraria o que afecte al matrimonio. No, si pasa algo, yo me divorcio y la Biblia me avala, ¿no? Entonces, están viendo esta alternativa como algo que podría ser posible en la vida matrimonial. Esa es nuestra perspectiva del matrimonio desde nuestro punto de vista. Aunque parece distinto al del que no es cristiano, porque el que no es cristiano no tiene como objetivo el matrimonio, no tiene su pensamiento en el matrimonio. No, yo sí me voy a casar. Como cristiano yo sí me caso. Pero si hubiera algún problema, me divorcio, porque la Biblia me lo permite. No estamos tan lejos al pensamiento del que no lo es, ¿verdad? Pero ¿cuál es la perspectiva de Dios? ¿Cuál es el punto de vista de Dios con respecto al matrimonio? Bueno, Jesús aquí está planteando el matrimonio desde la perspectiva divina. Versículo 5 de Jesús, respondiendo, el 6, perdón. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno solo. Esa es la perspectiva del matrimonio, vista desde los ojos de Dios. Aquí Dios para nada, absolutamente para nada, está contemplando que si hubiese algún problema, puede recurrir al divorcio. Yo se lo voy a permitir. No es la voluntad de Dios el divorcio. No es una opción que Dios haya planteado. Muy bien, cásate, hijo. Y al primer problema que haya, o no, al segundo o al tercero, no sé. Pero te voy a dar también la opción de que te divorcies. No, Jesús le dice, al principio no es así. El diseño original no es así. El diseño original es que si el hombre piensa casarse con una mujer, entonces tiene que dejar todo. Bueno, aquí plantea dejar al padre y a la madre, ¿no? Para que se una a su mujer, y entonces ya no son dos, sino serán una sola carne. Y siempre he escuchado este ejemplo. Ahora que son una sola carne, ¿qué pasaría si esa fusión, ¿no? esa amalgama, esa cohesión
en la que eran dos entes distintos y que al unirse en matrimonio se ha hecho una sola carne. Ahora, ¿qué pasa si tratas de separar eso, aquellos dos entes que se han unido, que están tan unidos, ¿no? Que, que, bueno, que la única manera de separar es no simplemente desunir, no simplemente soltar y desunir, sino que es arrancar, es rasgar para que puedas separarlo. Es ya en donde el solo hecho de empezar a soltar ya está causando heridas, ya está causando dolores. El solo hecho de desunir, de empezar a aflojar, digamos, esa cohesión, esa unión. Y más aún, si logran separar, están desgarrando. No va, la condición de aquellas personas ya no va a ser la misma antes de unirse. Antes de unirse eran personas, bueno, sin ninguna herida, hablando figurativamente, sin ningún rasguño, no. Y se unieron. Pero ahora, al separar esa unión, al abrir esa unión, ya va a causar heridas, va a causar desgarro, va a causar lastimarse. Y dígame si si no es eso lo que causa el divorcio. Es lamentable, hermanos, es lamentable. Por ejemplo, yo estoy trabajando en un colegio de carácter cristiano, en donde los dueños son cristianos, en donde se predica la palabra del Señor. Yo agradezco a Dios por esta puerta que se me ha abierto, porque tengo la oportunidad de hablarle a los estudiantes acerca de Cristo. Y no todos son cristianos, los alumnos. La primera vez que yo trabajé en un colegio cristiano fue cuando estaba muy jovencito, ¿no? Hacía poco que había terminado mis estudios. Y entonces me llaman, me contratan para trabajar en un colegio cristiano. Era la primera vez que yo iba a trabajar en un colegio cristiano, y yo decía, wow, qué bonito será enseñar a alumnos cristianos, ¿no? Hijos de cristianos. Seguro que ahí vamos a cantar al Señor, vamos a alabar al Señor, vamos a hablar bueno, me contrataron para enseñar música. Entonces voy a enseñarles canciones cristianas, ¿no? Entonces, en ese pensamiento, solamente bastó el primer día, hermanos, para que ese sueño se me despedace, esa idea, ¿no? Esa ilusión se me parta en 1000 pedazos, porque me encuentro con una situación de que en un colegio cristiano, y esta es, digamos, la realidad de todos los colegios cristianos que existen, en que no son cristianos los niños, la mayoría. Sí, hay algunos que son cristianos, hay hijos de cristianos que, por ejemplo, mis hijos están estudiando en este colegio de carácter cristiano, ¿no? Porque tienen un buen maestro de religión, su padre. No por eso, sino que, bueno, quiero que sean formados dentro de un ambiente cristiano, ¿verdad? Entonces, pero no todos son cristianos. Y va a este punto. Generalmente a un colegio cristiano llevan a niños cuyos padres tienen la idea de que, ay, como yo ya no puedo educar a mi hijo en valores porque no tengo la autoridad para hacerlo, como yo no puedo enseñarle acerca de Dios a mis hijos porque no tengo la capacidad moral para hacerlo,
Entonces lo voy a llevar a un colegio cristiano, a ver si me lo acomodan ahí, mi hijito. Ay, mi hijo es muy malcriado, muy rebelde. Voy a llevarlo a un colegio cristiano, a ver si, como si los colegios cristianos fueran reformatorios. Esa idea tienen. Sí, hay muchos que tal vez me están escuchando y no son cristianos y tienen a sus hijos en colegios cristianos. O sea, no me van a desmentir. Sí, eso es la mayoría. La mayoría tiene ese concepto. Lo voy a poner a un colegio cristiano a ver si ahí lo acomodan, ya que yo no puedo. En los colegios cristianos, la mayoría son hijos de padres separados. La mayoría son hijos de padres divorciados. La mayoría son hijos de padres en donde el papá está en el extranjero porque ha preferido su mejoría, ¿no? Ese refrán, por mi mejoría, mi casa abandonaría y mi hogar destruiría. ¿Mm? Entonces han preferido ganar un poquito más de dinero que comer frijoles y estar juntos en la familia, ¿no? Entonces hay muchos hijos así. Hay muchos hijos quebrados. Hay muchos hijos que tienen una idea paternal totalmente destruida. Por ejemplo, mis hijos se apellidan Electo Aguilar, por ejemplo. Y hay situaciones de hijos, hay niños que en sus cuadernos, por ejemplo, en este tiempo que estamos trabajando virtualmente, ¿no? Muchas veces yo me confundo porque, por ejemplo, mi hija pone Gabriela Aguilar y no pone su apellido en su cámara, ¿no? Porque sabemos que se pueden poner su nombre para identificarlos, ponen su nombre y apellido, ¿no? En los exámenes, en los formularios que tienen que llenar. Entonces, en sus datos personales no usan el apellido de sus padres, solamente el de su madre. Y eso nos da un gran mensaje. ¿Por qué no están usando el apellido de su padre? Porque el padre no está con ellos. Porque el padre no vive con ellos. Solamente viven con la mamá. Entonces ellos no. Yo no sé quién es mi padre. Solamente es el que viene a pagar mi pensión. Solamente es el que viene a pagar me paga mis útiles. Solamente es eso, nada más. Solamente es el que me da propina y buenas propinas, nada más, es eso. Pero no es un padre presente en el hogar. Es por eso que muchos. Y hubo un caso, un chico, ¿no?, que se pone el apellido de su mamá. Entonces eso me llamó la atención. Llamé a la mamá porque somos amigos y le digo, mira, tu hijo no está usando el apellido de su papá, está usando tu apellido. ¿Hay problemas en casa con el papá? No, profesor, me dice, qué raro. Entonces, bueno, honestamente no indagué más, no supe por qué el chico no usó el apellido del papá, porque ella me dice, no, si se lleva bien con su papá y además no, el papá estaba en casa, era un hogar funcional, ¿no? Entonces, o sea, situaciones así y como que nos dice algo, ¿verdad? Pero no es que esté pasando algo, sino que por algo, bueno, nunca supe honestamente por qué no, en esa ocasión no usó el apellido de su padre. Pero generalmente, estimados hermanos, generalmente sucede eso, ¿no? Chicos lastimados, heridos, destrozados, están en buen colegio, buena ropa, buenos útiles, buen celular, ¿ah?, buena computadora. O sea, materialmente ellos tienen lo mejor.
Pero eso no es lo mejor en un hogar. Para un hijo, en un hogar lo mejor es su padre y su madre juntos. ¿Mm? Entonces, eso es lo que ocasiona el divorcio. Eso es lo que ocasiona el separarse, el volver a separar algo que fue unido, ¿verdad? Lo que se hizo una sola carne. ¿Mm? Quien hace posible esa separación, sí, es Dios. Para Dios no hay nada imposible. Pero sin embargo, siempre va a causar dolor. Va a causar dolor. Entonces, Jesús le dice al principio, varón y hembra los creó. Dios lo hizo así. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, porque va a causar problemas, va a lastimar. No solo se hieren la pareja, no solo quedan heridos ellos, porque definitivamente quedan heridos, quedan marcados, ¿no? Entonces los discípulos, dice el versículo 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra. Mire, aquí está Jesús hablando de la persona activa, el que provoca el divorcio. ¿Mm? O sea, el que provoca las ocasiones de divorciarse. Bueno, aquí no lo menciona, aquí Marcos, está obviando algo que Mateo nos relató, que Jesús dijo que no es que el matrimonio tiene que durar toda la vida a menos que haya un pecado inmoral, ¿no? A menos que por causa de fornicación. Entonces pueden separarse, pueden divorciarse. O sea, hay una cláusula. Pero el que provoca eso, o sea, la ocasión del divorcio, es el que está cometiendo el pecado grave, el que está provocando esta crisis matrimonial. Entonces, no puede separarse o divorciarse y luego ir a buscar otra pareja y volverse a casarse, porque está cometiendo adulterio. Esa es la condición de este hombre, de esta persona, tanto sea hombre o mujer. Si yo soy el que causa el problema, o sea, por ejemplo, por causa de fornicación, ¿no? Si esa es la cláusula, por causa de fornicación. Entonces, yo he sido el que ha fornicado, yo he sido el que ha adulterado, yo he sido el que he traicionado a mi esposa y bueno, cometí la infidelidad. O sea, yo soy el que provocó la crisis. Entonces, yo no tengo la capacidad moral de divorciarme y luego ir a buscar a otra persona, ¿no? Estoy en pecado. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Cualquiera, o sea, si yo repudio a mi mujer y me voy a casar con otra, cometo adulterio también con ella. Y esa mujer, ¿no?, también está cometiendo adulterio. Y también sucede lo contrario. Si la mujer repudia a su marido, o sea, es la mujer ahora la que provoca la crisis, la que ha cometido la infidelidad, y se va y se casa con otro, también comete adulterio. ¿Ve? Mas no la parte pasiva, la parte inocente. ¿Ve? Esa situación es la que Dios va a proteger por medio del divorcio. A la víctima, a la afectada, a la persona afectada, sea hombre o mujer. Pero más que todo a la mujer. En estos tiempos, cuando Moisés
permitió el divorcio era para proteger a la mujer de este pensamiento de estos hombres. O sea que si yo no me gusta esta mujer, mejor me divorcio. Bueno, si ya hubo unión, si ya hubo matrimonio, bueno, por alguna circunstancia te casaste y te diste cuenta que, bueno, no fue una buena decisión. Y este hombre, aparte de cometer la infidelidad, te maltrata. Entonces, mejor sepárate. Mejor divórciate. ¿No? A la víctima, a la que ha sufrido el agravio, a esa persona le es permitido divorciarse. Eso es lo que Moisés dijo: sepárense mejor, para cuidar tanto la integridad física de la persona afectada como la integridad también espiritual y moral, ¿verdad? Entonces, porque a paz nos ha llamado el Señor, es lo que Pablo ratificó en 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. Dice: a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, cuando se presenta esa situación en donde prácticamente, generalmente la mujer es víctima de su cónyuge que ha cometido infidelidad y pues en su orgullo empieza a maltratar, ¿no? O no necesariamente en cometer infidelidad, sino simplemente es un hombre violento, es una persona pues que cualquier momento puede cometer algún agravio fuerte en contra de la persona pasiva, de la víctima. Entonces a la víctima se le dice: mejor sepárate, mejor divórciate. Si él quiere irse, déjalo que se vaya, porque a paz nos ha llamado el Señor. Entonces es cuestión de protección, es cuestión de cuidado, es lo que Dios está tratando de cuidar aquí. Bueno, hay mucho que hablar respecto al divorcio, pero es lo que hasta ahora podemos nosotros meditar en la Escritura. Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete también adulterio. Y vamos a terminar con estos versículos del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Ahora, estos niños no eran niños expuestos, como vimos en la anterior oportunidad, que Jesús ve a un niño expuesto, lo jala, lo llama y le dice: miren este niño, un niño de la calle. Y Jesús le dice: si ustedes están dispuestos a servir a este niño, entonces me van a servir a mí. Si ustedes están dispuestos a servir a este niño, entonces van a ser grandes, ¿no? Hablando de quién es el mayor. Pero ahora aquí le están trayendo niños a Jesús. No son niños que Jesús vio por ahí, no, le están trayendo niños a Jesús. ¿Y quiénes son estos niños? Bueno, no nos dice explícitamente aquí la Escritura, pero según el contexto, ya que Jesús está hablando del divorcio, ya que Jesús está hablando pues de que esta separación causa tantos problemas graves en la familia, especialmente en los hijos. Lamentablemente cuando los hombres se separan, están pensando solamente en ellos. No están pensando en sus hijos. Cuando hay hijos, no están pensando en ellos. Ellos son los primeros afectados, los más afectados. Entonces es muy probable que aquí haya tanto hombres y mujeres, generalmente mujeres. En la cultura, en esos tiempos, siempre las víctimas han sido mujeres. Ellas,
cuyo marido se les ha ido, cuyos maridos se han divorciado de ellas porque han preferido buscar sus propias satisfacciones, es muy probable que estas mujeres ven a Jesús como la figura paterna que necesitan sus hijos. Aquellos niños que han sido abandonados por su padre y que tal vez hacía muchos años que no recibían un abrazo de sus padres. Hacía muchos años, o que nunca, y quizás con el padre allí en casa, pero el padre nunca se tomó la molestia de siquiera hacerlos dormir. O que cuando ellos despierten, vean a papá en casa. Y que se vayan, cuando quieran ir a acostarse, papá, hazme dormir. Ellos nunca, tal vez, o hacía mucho tiempo que no experimentaban algo así. Entonces estas mujeres ven a Jesús como la figura paterna que han perdido. Y muchos se vienen a refugiar en Jesús por esta situación también. Y entonces traen a los niños. Vamos para que Jesús te bendiga, hijo. Vamos para que Jesús te abrace. Vamos para que Jesús te toque, por lo menos. Para que sientas el amor de un verdadero padre. Pero los discípulos, una vez más. ¿Se acuerdan que había un dicho? Siempre en mi casa decíamos, para variar, té sabú. Había un té de antaños. Los de mi época entenderán. ¿Qué vamos a tomar el día de hoy? Para variar, té sabú. Bueno, aquí, para variar, los discípulos estaban impidiendo nuevamente. Comenzaron a impedir que traigan a los niños a Jesús. No. Los discípulos reprendían que no, por favor, no vengan a molestar. Miren la falta de criterio. Miren la falta de empatía. Estamos hablando de niños con posibilidad de que hacía tiempo que no tenían un contacto con una figura paterna. Y ellos, pues, sus madres, vienen y quieren acercarlos a Jesús. Y los discípulos, falta de criterio, falta de discernimiento, falta de todo, porque todavía no habían nacido de nuevo. No se acerquen, reprendía a los padres o a las madres, en este caso estamos hablando de ellas, que traían a Jesús. Pero Jesús, él se dio cuenta inmediatamente y se indignó. ¡Hey, Pedro! Juan, ¿qué pasa? No, por favor, dejen que los niños vengan a mí. Jesús conocía el corazón de estos niños. Jesús conocía el corazón de estos niños que estaba quebrado, estaban quebrados. Igual el corazón de sus madres, el anhelo que tenían sus madres de que Jesús toque, siquiera tan solamente toque a sus niños. Déjenlos que vengan a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es algo muy precioso, hermanos. Aquí no estamos hablando de inocencia de los niños, no, sino que los niños siempre van a ser ejemplo para nosotros. O sea, Jesús va a poner siempre a los niños como ejemplo, porque los niños, hermanos, tienen esta cualidad de que hasta podrían pelearse entre ellos, pero luego están allí buscándose, ¿no? Y bueno, Dios usa como ejemplo a los niños. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y eso es lo que le está diciendo, ustedes discípulos, ustedes no están actuando como niños, o sea, todavía no están aptos para entrar al reino de los cielos, todavía no han nacido de nuevo. Y tomándolos en sus brazos, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Siento un poco de envidia en este momento de esos niños, de sentir el abrazo de Jesús, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios yo he tenido un padre
Yo no he sido un joven que ha vivido separado de su padre. Pero me pongo en el lugar de aquellos niños que hace mucho tiempo no reciben un abrazo de su padre. Aquellos niños y niñas que hace mucho tiempo no saben lo que es despertar y ver a papá en casa. Bueno, Jesús puede llenar ese vacío. Jesús sabe llenar ese vacío. Así que si hay niños jóvenes que sienten ese vacío en su corazón, Jesucristo puede llenar ese vacío. Si hay madres que están separados de sus esposos, Jesús sabe llenar ese vacío. Hay madres que ven a sus hijos que están sufriendo por la falta del padre en casa. Jesús sabe llenar ese vacío. Él quiere bendecir, Él bendice a los niños, bendice a aquellos que están necesitados de Él. Solamente Él puede hacerlo. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Grande eres, misericordioso Dios. Cuánto daño, Señor, está causando el hombre. Asimismo, cuánto daño se está causando el hombre, Señor. Cuando piensa egoístamente, cuando piensa solamente en lo suyo. Y generalmente la causa de los divorcios es eso, el egoísmo. El pensar en satisfacerse a uno mismo. Cuando la intención del matrimonio es satisfacer a mi cónyuge. No, si empiezo a pensar solamente en mí, definitivamente, no voy a poder no voy a cubrir esa necesidad en mi hogar y lo voy a buscar en otro lado. Pero gracias a Dios que tú me ayudas a no pensar solamente en mí. Que tú me ayudas, gracias a ti, Señor, me ayudas a quitar todo egoísmo de mí. Y pensar en mi familia, pensar en mi esposa, pensar en mis hijos. Y esforzarme cada día en que ellos sean felices. Esforzarme cada día en amar a mi esposa hasta que la muerte nos separe. Esforzarme cada día en amar a mis hijos, en estar con ellos, estar presente en sus vidas cada día, Señor. Y es que tú pones en cada uno de nosotros esa capacidad para hacerlo. De que pueda llenarlos en primer lugar, enseñarles el mejor camino, que es el Evangelio, pero que también vean el Evangelio en mí, que vean que lo que les enseño también yo lo estoy viviendo, de tal manera que ellos despierten, crezcan, maduren, viendo a sus padres que te aman y viviendo tu palabra. Y ellos digan, yo también quiero ser como mi padre. Yo también quiero servir a Dios como mi padre lo hace. Yo también quiero seguir a Dios así como mis padres siguen a Dios. Yo quiero ser cristiano como ellos. Es el mejor proyecto, es el mejor objetivo que nosotros como padres debemos alcanzar. Y Dios mío, ocupándonos en ello, llenando nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pensamientos de ello, ¿qué lugar habría, Señor, para pensar en siquiera la remota posibilidad de separarme de mi esposa? No tiene caso.
o no hay lugar, Señor, porque cada día nuestra mente, nuestro corazón, nuestros objetivos son solamente tú y tú y tú, Señor, llenando nuestras vidas. Y eso es lo que lamentablemente ha fracturado muchos hogares, cuando han dejado de pensar en ti, cuando han dejado de seguir el orden que tú has establecido en el matrimonio y han empezado a pensar en ellos mismos. Entonces empieza a resquebrajarse. Ayúdanos, Señor, líbranos de estas situaciones, y aquellos quienes están pasando estas situaciones a causa de divorcio, a causa de separaciones, Señor, tu palabra nos enseña que tú tienes ese amor que ellos necesitan, que tú puedes llenar ese vacío que ellos sienten en sus corazones. Obra en el corazón de aquel hombre o aquella mujer que ha sufrido esa separación, Señor. Tú puedes restaurar las cosas. Tú puedes hacer nuevas todas las cosas, Señor. Y Dios mío, solamente tú puedes dar oportunidades. Tú solamente sabes dar oportunidades, Señor. Concede, Señor, esas oportunidades y que sepan aprovechar esas oportunidades, Señor. Dios Todopoderoso, sea tu nombre glorificado, Señor. Sea tu nombre honrado. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, también, una vez más, pedimos por aquellos hermanos que están pasando situaciones difíciles y que puedan estar pasando por una crisis matrimonial. Señor, bendito por ellos es nuestra oración en esta mañana. Que puedas obrar en sus corazones, Señor, y que puedan tener la fortaleza de afrontar este temporal, este tiempo, este proceso, Señor. ¿Qué es lo que harás más adelante, Señor? Solamente tú lo sabes. Pero Dios mío, hay entre nosotros, Señor, familias que están destrozadas. Hay entre nosotros familias que están afectadas. Padre mío, obra en cada uno de ellos. Llena corazones, sana corazones heridos, Señor, a causa de la separación. Aquella mujer, Señor, cuyo esposo lo ha abandonado. Aquellos hijos cuyos padres, Señor, los han abandonado. Oh amado Dios, ten misericordia. Ten misericordia, Padre bueno. O también puede haber sucedido lo contrario. Esposos cuyas esposas lo abandonó. Hijos cuya madre se ha ido. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Dios amado. Ayuda a aquellas personas, aquellas familias, aquellos hogares, aquel hombre, aquella mujer. Llena sus corazones de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, si es que no son hijos tuyos, Señor, y tu palabra ha llegado a sus corazones, Señor, tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de ellos. Oh bendito Dios, gracias. Gracias porque nos has escogido para ser tus hijos. Y estamos aprendiendo cómo afrontar situaciones como estas, Señor. Estamos aprendiendo de ti, Señor amado. Gracias, Padre bueno. Santo es tu nombre. Santo eres Dios Todopoderoso. No queremos pasar por alto tampoco a nuestros pastores, Señor. Una vez más rogamos, como cada día te pedimos por cada uno de ellos. Que brindes fuerzas, que brindes, Señor, salud, sabiduría, Señor. Y que sean llenos de ti cada día más y más, Padre. Para que puedan apacentar tu grey. Para que puedan apacentar a tus ovejas, Señor. Por eso que rogamos cada día por ellos. Nuestros hermanos que se unen en oración en esta mañana, cada uno de ellos también piden por su pastor. Y te ruego también por cada uno de ellos, Señor. Gracias por levantar hombres que aman
tu iglesia. Señor, te pedimos también por nuestras autoridades civiles. Dios mío, vemos situaciones que estamos viviendo, incertidumbres, Señor, pero Dios mío, también es la falta de sabiduría, que no la tienen porque no están en ti, Señor amado. Dios mío, ten misericordia de nuestras autoridades. Ten misericordia, Señor, de nuestro presidente. Ten misericordia de nuestro alcalde. Padre, que tu Espíritu Santo obre en sus vidas. Ayúdanos, Señor. También te pido por mis hermanos que se unen cada día, Señor amado. Te ruego cada día que puedas bendecir sus vidas. Te ruego que puedas llenarlos de tu amor, que puedas llenarlos de tu Espíritu Santo, Señor, y que cada día sigamos siendo edificados en tu palabra. Dios mío, bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice el fruto de sus manos. Sea tu nombre exaltado y glorificado por siempre, Señor. Amén y amén. Gracias al Señor, estimados hermanos, y gracias también a cada uno de ustedes por acompañarnos. Permítame hacer mención. Noemí Paredes, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Genaro Chero, cuñado, Dios te bendiga. David Nieves Lázaro, estimado hermano, Dios bendiga. Hermana Aileen, también Dios los bendiga. Rosemil Saldarriaga, Dios bendiga, hermana. Rosa Cayetano, madrecita, Dios te bendiga. Patricia Santillán, Dios bendiga. María Electo, Dios te bendiga, hermanita, y Dios te siga fortaleciendo cada día. Luis Hernán García Paredes, estimado Luis, que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Saludos hasta Italia. Merian Cuba, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. María Lavado, estimada hermana, Dios te bendiga. Celina Flores Varas, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Eder Montero Boicochea, Dios te bendiga, estimado Eder. Juliana Villón, Dios bendiga. Nancy Roxana Pajuelo, Dios bendiga. Raúl Oyola Peláez, estimado hermano, Dios te bendiga. Victoria Valiente, bendiciones, gracias por acompañarnos. Edita Nolasco, bendiciones. Marisela Calderón Bravo, Dios la bendiga. Y a cada uno de los que durante el día estén uniéndose a la transmisión, deseamos que el Señor bendiga sus vidas cada día. Estimados hermanos, mañana es sábado, ¿verdad? Mañana es sábado y domingo nuestra transmisión es a las 7 de la mañana. Y si Dios lo permite, estamos nuevamente mañana para poder seguir adorando al Señor. Anoche estuvimos en Cantamos, nuestra última edición de este año, y ha sido de mucha bendición los que pudieron estar unidos. Bueno, tenemos un proyecto para este próximo 2022 y sus oraciones para que podamos seguir alabando al Señor. Esto no se ha terminado, hay algunos proyectos pendientes que estamos preparando. En estos días ustedes lo van a saber. Gracias por todo, nos encontramos mañana si Dios lo quiere así. Bendiciones a cada uno de ustedes.